Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Katia Granda y el día de hoy es nuestro tema número 2 acerca de la discapacidad. Así que les invito a que se queden a ver esta importante temática que estaremos tratando el día de hoy y asimismo a que me ayudes dando un like. Algún tipo de discapacidad. También les estaré dando a conocer las federaciones nacionales de y para la discapacidad. Así que vamos a empezar con un tema que me pareció súper importante para poder continuar con la siguiente temática. ¿Qué sucede con nuestra familia cuando llega un hijo con discapacidad? Cuando se planifica la llegada de un hijo, se espera que sea un niño sano y normal, pero cuando el tan esperado niño o niña presenta una condición de discapacidad, la familia experimenta un sentido de pérdida por el hijo que se esperaba y no llegó. Las reacciones de la familia frente a este hecho varían dependiendo de las circunstancias particulares que aunque difieren según el tipo de familia y características de sus miembros, la mayoría presenta etapas comunes. Estas etapas les estaré describiendo una a una en la siguiente presentación. Primeramente, la conmutación. En esta etapa se presentan sentimientos de dolor, culpa, vergüenza, autocompasión, alejarse de sí al niño, desear que no hubiera nacido, desear morir el padre, pensar que el niño es de otra persona y surgen preguntas como ¿qué he hecho de malo? ¿Por qué me pasó a mí? Quisiera no haberme casado. También asimismo se presenta un rechazo a los padres que tienen hijos normales, a los profesionales culpándolos de este hecho. Y así sucesivamente se presentan sentimientos que afligen a los padres que tienen un niño con discapacidad. La segunda etapa consta de la negación, que es el rechazo al diagnóstico e ir de profesional en profesional, dudar de la información proporcionada y buscar otras opciones, pedir milagros y creer que esto es un sueño. La tercera etapa está conformada por la etapa de tristeza, que es la desconsolación, la ira, aislamiento, nostalgia por la pérdida del niño que esperaban, atendiéndolo porque es una obligación para ellos. Asimismo se presentan sentimientos de culpa que pueden llegar a convertirse en un estado de atención con perjuicio para toda la familia. En la cuarta etapa se va dando un poco más la aceptación. Va apareciendo la aceptación del niño con discapacidad que necesita cuidados, se va atenuando la turbulencia emocional, van adquiriendo más confianza en sus capacidades de criar al niño, aunque se pasan por periodos de rechazo, como ya lo vimos, de tristeza, de negación. Esto se debe a que quieren al niño, pero no aceptan sus limitaciones y a causa de esto sufren. Asimismo, en la quinta y última etapa tenemos la reorganización, cuando las familias por fin aceptan al niño y su discapacidad, se liberan de sentimientos de culpa, se apoyan unos a otros, se distribuyen tareas, creen en el niño y están dispuestos a trabajar y avanzar poco a poco con él, ir sacando lo mejor de sí mismos sin límites para poder ayudar a crecer y desarrollarse de la mejor manera a su hijo con discapacidad.
Asimismo, están capacitados en esta fase para la disposición a pedir ayuda, a trabajar, a comunicar sentimientos y sobre todo ayudarles siempre a seguir adelante y obtener exitosos logros en el niño. Es importante conocer y considerar que estas reacciones que les he mencionado o etapas son normales que se presenten en los padres, ya que forman parte de un proceso de asimilación que es necesario y corresponde enfrentar a los padres de los niños y poco a poco este tema o esta llegada de un niño con discapacidad en nuestros hogares se irá aceptando y cada vez más se irá fomentando la inclusión desde el núcleo familiar del niño y se le ayudará siempre a sobresalir, a seguir adelante y si se presenta alguna dificultad o algún problema, buscar las debidas ayudas de un profesional para que éste a la vez nos ayude orientándonos a nosotros como padres y asimismo orientando a nuestro hijo, ayudándolo ayudando a creer en las capacidades y habilidades que el niño puede llegar a desarrollar con ayuda de un profesional. Como les estaba mencionando en el tema, ¿dónde podemos acudir para tratar un niño con una discapacidad en general? Primeramente, estos profesionales pueden ser, por ejemplo, un psicólogo. Antes de pasar a la función del psicólogo, debemos conocer que la psicología estudia las regularidades de la formación de la personalidad, cómo se produce el desarrollo intelectual, la formación de procesos afectivos y en general las características psicológicas de cada uno de los tipos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por ello, podemos afirmar que siendo la psicología una rama que se encarga de estudiar las desviaciones del desarrollo psíquico que presentan las personas o niños con discapacidad. Así, al hablar de niños con discapacidades educativas especiales, nos referimos a aquellos niños que presentan una discapacidad, un déficit, ya sea psíquico, físico, que conlleva a un conjunto de desviaciones en su desarrollo. Por esto, cuando vamos a caracterizar a un niño con necesidades educativas especiales, debemos partir de la situación social de su desarrollo. La intervención del psicólogo resulta fundamental y se realiza a través del trabajo directo con las personas con discapacidad, lo cual se lleva a cabo de forma individual y colectiva en pequeños grupos, aplicando métodos y técnicas psicoeducativas, reeducativas, psicoterapéuticas como juegos de diferentes tipos con los niños, actividades artísticas y lúdicas que se le pueda presentar al niño para estimular una mejor comprensión de la actividad, actividades plásticas, terapias de diferentes tipos para mejorar el desarrollo y evolución en el niño. El psicólogo es importante su intervención en esta área para capacitar también no solo al niño, sino también a los padres con este tipo de deficiencias u otros problemas de discapacidades como ceguera, dislexia, sordera y en algunos más.
para que sepan aplicar formas de diagnóstico y tratamiento a partir de enfoques de la modificación de la conducta también en el niño. Es muy importante recalcar que la psicología juega un papel de suma importancia dentro de la educación especial, ya que, ya que tiene un alcance que ninguna otra ciencia puede lograr, además de ser completo de las mismas, ya que como hemos visto, la educación especial siempre debe abordarse desde un ámbito interdisciplinario y el psicólogo, por lo tanto, debe encargarse de abordar el cómo se sienten, piensan, aprenden y conocen los niños con necesidades especiales para lograr que adapten al medio, para que se adapten al medio en el que se desenvuelven. Para educar a los niños con problemas específicos, por ejemplo, del aprendizaje, es necesario implementar en la escuela y en el hogar programas acordes a sus necesidades que refuercen su autoestima y les permitan aprender a pesar de sus limitaciones y sobre todo crear en el niño motivación para que él siempre esté dispuesto a colaborar con los diferentes programas que se estén planteando para su desarrollo. Realizar la evaluación del desarrollo psicológico e identificar las habilidades, destrezas, déficits y conductas perturbadoras, así como elaborar, aplicar y hacer el seguimiento de programas de intervención individual, familiar y social. Otra de las funciones es canalizar a los niños con los diferentes profesionales e instituciones. Esto cabe resaltar que se hará dependiendo de la dificultad o de la discapacidad que presente el niño. Se lo puede hacer como un trabajo colaborativo con diferentes profesionales. Asimismo, la investigación es otra de las funciones que puede llevar a cabo si el interés fuera la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con la discapacidad. Asimismo, es importante tener en cuenta que la ayuda psicológica es muy importante para las personas que presentan alguna discapacidad, ya que éste beneficiará en su totalidad el ámbito familiar, dando respuestas a preguntas que pueden surgir en momentos complicados y mejorando el día a día de nuestros pequeños para que todos seamos felices. Otro profesional que interviene en en la intervención, el seguimiento y la evaluación en un niño que presente alguna discapacidad es el médico. Su función es encargarse de realizar el diagnóstico, prescripción y seguimiento de tratamientos médicos y preventivos y asimismo la canalización de diferentes profesionales según la problemática particular. Por ejemplo, al neurólogo, si se detectan problemas en el sistema nervioso central, al optometrista, si existen alteraciones visuales, al odontólogo, si se observan problemas dentales, entre otros. Este profesional juega un papel súper importante dentro de la evaluación y diagnóstico de un niño con discapacidad, ya que él nos ayudará y a la vez nos remitirá al profesional adecuado para poder seguir un tratamiento óptimo para nuestro niño. Asimismo, tenemos al fisioterapeuta. Antes de pasar a su función principal, debemos de conocer que la fisioterapia se desarrolla dentro del ámbito de la discapacidad, ya que ocupa un lugar muy importante al tratarse de una recuperación física.
con el fin de promover, mantener y aumentar el bienestar y la calidad de vida de estas personas. Está definida como arte o ciencia al tratamiento físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir tratamientos físicos. Esta, esta etapa, estos profesionales en sí son de gran ayuda cuando alguno de nuestros hijos, nuestros pequeños, un joven, un adolescente o un adulto presenta alguna discapacidad física, ya que éste le hará las debidas rehabilitaciones para poder volver a recuperar un poco del desarrollo motriz u otros ejercicios. Por esto es súper importante tomar en cuenta y solicitar también la ayuda de un fisioterapeuta. La fisioterapia es especialmente útil para personas que han sufrido una lesión o que tienen problemas de salud causadas por una enfermedad, una afección o una discapacidad, llegando a ser un elemento clave en algunos casos, como por ejemplo la terapia física. Está incorporada dentro de la Ley de Atención a las Personas en Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal y pone en evidencia la necesidad de buscar técnicas nuevas y desarrollarlas profesionalmente en todas las disciplinas para asegurar el tratamiento a las personas como con discapacidad física y que puedan desarrollar en su día a día en las mejores condiciones posibles. Su actividad principal del fisioterapeuta radica en enfocarse al diseño y aplicación de tratamientos de fisioterapia o habilitación física de las personas. Realiza valoraciones del desarrollo motriz, control de la postura y desplazamiento para conseguir desarrollo y conocimiento de las posibilidades motrices del individuo. De igual modo, la adopción de hábitos posturales y de higiene, la adecuación del esfuerzo que realizan tareas planteadas de acuerdo con sus posibilidades, la habilitación de los patrones y destrezas motrices básicas y la utilización del cuerpo y del movimiento como recursos expresivos para la comunicación con el entorno. También tenemos la intervención de los trabajadores sociales, los cuales se encargan de la evaluación, diagnóstico, diseño de programas de intervención, aplicación de terapias, de la comunicación, elaborar también ejercicios graduados acorde a las dificultades del niño. Estos también realizan estudios socioeconómicos, ofrecen asesoría y orientación, canalizan hacia los servicios que la persona requiera. Además, llevan a cabo el seguimiento de las intervenciones, la detección de voluntarios y la búsqueda de grupos de autoayuda personal y familiar. La finalidad de los trabajadores sociales siempre va a ser motivar a un grupo de personas que presenten alguna discapacidad, algún problema, para que estos se automotiven, se den apoyo entre sí y sobre todo buscar siempre que estos personajes salgan adelante. Asimismo, tenemos el terapeuta del lenguaje. Este se encargará de la evaluación, diagnóstico y diseño de programas de intervención y aplicación de terapias de lenguaje y comunicación.
Elaborará también ejercicios graduados acorde a las dificultades fonéticas y articulatorias que muestren los niños para comunicarse en su vida diaria. Como se puede apreciar, existen funciones compartidas o superpuestas entre los diferentes profesionales relacionados con la detección y evaluación de necesidades familiares y comunitarias, y con el diseño y aplicación de las diferentes intervenciones. Sin embargo, es necesario que cada disciplina asuma su función y respete a las otras para el bienestar integral del individuo, particularmente en el caso de aquellas con discapacidad. La participación conjunta es necesaria e implica la responsabilidad de ofrecer una respuesta pertinente, congruente y oportuna a las necesidades de las personas con discapacidad. Ahora, muy bien, me quiero centrar un poquito en cómo funciona la terapia del lenguaje para los niños con discapacidad. Pues bien, también es conocida como patologías del habla o del lenguaje. Su función radica en la detección del problema del lenguaje que tiene el niño, determinan lo que lo está causando y deciden cuál será el mejor tratamiento. Ellos pueden ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades al trabajar con ellos individualmente en grupos pequeños o en el salón de clases. Las patologías del habla y del lenguaje pueden ayudar con problemas de articulación, como por ejemplo cuando el niño no puede hablar claramente y se equivoca al pronunciar sonidos. También se presentan problemas de fluidez, que pueden ser la dificultad para que el niño pueda hablar o a la vez tartamudee. Se presentan dificultades en la resonancia o problemas con la voz, como por ejemplo dificultades con el tono de voz, el volumen y la calidad del habla del niño. Problemas para alimentarse, también como la dificultad al comer, tragar o beber. Estas patologías del habla y del lenguaje pueden ayudar a tratar al niño en los diferentes problemas o situaciones. Problemas del lenguaje receptivo, que es la dificultad para entender o recibir el lenguaje o comunicarse con varias personas. Problemas del lenguaje expresivo, que es una dificultad para hablar y expresarse. Esto surge, por ejemplo, cuando un niño quiere solicitarle algo a sus padres o a alguna persona, pero al momento de expresarse no se le entiende lo que nos quiere dar a conocer. Problemas del lenguaje pragmático. Esta es una dificultad para utilizar de modos apropiados y socialmente el lenguaje. Las patologías del habla y lenguaje utilizan estrategias diseñadas para los problemas particulares de cada niño. Aquí el terapeuta del lenguaje planifica estrategias que podrían incluir, por ejemplo, actividades de intervención del lenguaje. Estas actividades desarrollarán habilidades de diferentes maneras que incluyen modelar y dar retroalimentación a los niños. El terapeuta podrá utilizar fotos, dibujos o terapia de juego. También podrá utilizar ejercicios de lenguaje para practicar las destrezas en el niño con la dificultad. Trabajará también en lo que es la terapia de articulación. El patólogo modela los sonidos con el que el niño tiene principalmente la dificultad. Esto podría incluir demostrar cómo mover la lengua, cómo pronunciar los sonidos particularmente a los que no puede realizar.
terapia para alimentarse y tragar adecuadamente algún alimento. Aquí se le enseñará al niño ejercicios para fortalecer los músculos de la boca. Esto podría incluir lo que son masajes faciales y varios tipos de ejercicios con los labios, la lengua y la mandíbula. También se podrá utilizar diferentes texturas de alimentos para que el niño esté más consciente de lo que puede comer. Asimismo, es importante conocer que las patologías del habla y del lenguaje deben tener al menos un título para poder tratar todos estos problemas del aprendizaje. Asimismo, quiero darles a conocer los beneficios que brinda ir a terapia del lenguaje. La terapia del habla o del lenguaje puede ayudar a los niños a hablar más claramente y por lo tanto a que se sientan más seguros y menos frustrados cuando hablen con otras personas. La terapia del lenguaje puede beneficiar a los niños que tienen problemas de lenguaje social, emocional y académico. Para los niños con dificultades de lectura, como la dislexia, la terapia del habla puede ayudarlos a escuchar y distinguir sonidos específicos en las palabras. Esta terapia es especialmente beneficiosa cuando los niños la inician a una edad temprana, ya que de esta manera el niño irá logrando desarrollarse más productivamente desde la edad temprana y ya que llegue a una edad más avanzada, ya no será muy difícil o muy trabajoso para el terapeuta del lenguaje trabajar e interactuar con el niño. En particular, la psicología es una de las disciplinas que requiere la colaboración de otras profesiones, sobre todo al abordar problemas de discapacidad, pues como se mencionó anteriormente, esta debe manejarse de forma integral debido a los múltiples factores que incluyen en ella. El psicólogo debe en primera instancia descartar cualquier alteración orgánica o fisiológica que pueda estar afectando el desarrollo del individuo y para ello es necesario que canalice a la persona con el médico general, quien a su vez deberá tomar la decisión de remitirlo o no a un especialista como un neurólogo, un pediatra, el psiquiatra, un cardiólogo, un optometrista, entre otros profesionales. Cabe resaltar que todos los profesionales de la salud tienen un papel relevante en la mayoría de los casos cuando una persona tiene discapacidad y su intervención puede resultar imprescindible para el desarrollo integral de las mismas. Por ejemplo, en casos de deterioro sensorial, auditivo o visual, los optometristas son quienes deben proporcionar las indicaciones pertinentes acerca de los mejores tratamientos compensatorios, intervenciones quirúrgicas, fármacos recomendados y además los psicólogos serán los encargados de evaluar el desarrollo estructural de los programas de tratamientos y asesorar a la familia y profesionales sobre el tema y la forma de interactuar con la persona con discapacidad. Para poder ejemplificar un poco, la intervención de diversos profesionales se cita a continuación uno de los casos más comunes, como lo es el síndrome de Down. En las personas que lo sufren,
es evidente una alteración cromosómica desde que nacen. Por ende, el médico debe canalizar de inmediato a los padres con un psicólogo para que éste comience el tratamiento y a continuación se describirá el papel de los profesionales que podrían intervenir en los niños con esta característica. Uno de los primeros profesionales que participa debe ser el fisioterapeuta, debido a que los menores nacen con hipotomía. Es urgente que reciban terapia física para dar el tono adecuado a su musculatura, para que de esta forma puedan controlar mejor su cuerpo en las actividades de intervención. Si hubiera alguna alteración cardíaca, es fundamental la intervención y el apoyo de un cardiólogo, dado que es un problema frecuente en este tipo de niños y además debe hacer recomendaciones generales en relación, por ejemplo, al tipo de actividades que puede realizar, la ingesta de medicamentos, el tipo de alimentación y otros cuidados específicos que requiera el niño. En el área visual, los problemas más frecuentes que padecen estos niños son el astigmatismo y el nistagmus, y por lo tanto el oftalmólogo y el optometrista deben ser los profesionales responsables del cuidado y del tratamiento específico de estas alteraciones, considerando que otra alteración frecuente en tales niños es el pie plano. Se requiere del ortopedista para que sea el encargado de la corrección pertinente, lo cual evitará caídas, tropiezos y lesiones graves de la columna vertebral en el niño. Otro profesional que puede particularmente brindar ayuda son los trabajadores sociales. Como antes lo habíamos mencionado, son quienes ayudarán y se encargarán de investigar las condiciones sociofamiliares y socioeconómicas del menor. El apoyo de este profesional es importante debido a que en algunas ocasiones los pacientes no asisten regularmente a sus citas e interrumpen el desarrollo de los programas de intervención. En este caso, la tarea es investigar y promover la asistencia regular del niño y, de ser necesario, orientar a la familia en la solución de la problemática que puedan estar atravesando. En este caso, interviene el psicólogo también, cumpliendo las funciones principales en los diferentes aspectos, como por ejemplo la evaluación diagnóstica, en la cual se utilizarán diferentes instrumentos para evaluar el desarrollo del niño. Asimismo, se verá en el deber de diseñar y aplicar programas de intervención que deberán incluir el entrenamiento directo con todas las áreas necesarias para desarrollar repertorios más complejos. Deberá dar una asesoría y brindar apoyo a los padres para la adaptación y desempeño de habilidades en cualquier ámbito, la canalización de los pacientes a otros servicios, entre otros. Todo aquello con el propósito de que el niño con la discapacidad tenga un desarrollo integral desde la edad temprana hasta la vida adulta. Los profesionales de salud mencionados son algunos de los que pueden participar en la atención de niños con discapacidad, aunque no se descarta la posibilidad de que otros profesionales también puedan contribuir a dicha atención de niños, personas o jóvenes con alguna discapacidad.
Este tema me ha parecido muy importante compartirlo con ustedes. Asimismo, quiero dar una acotación al tema. La discapacidad es un importante problema de salud pública que aumenta cada vez más y que tiene una considerable repercusión social. Tal fenómeno es multifacético y sobre él se han centrado diferentes posturas teóricas, todas ellas con una sólida base conceptual que ha permitido abordarlo de una forma más amplia. La discapacidad afecta a un importante número de personas y por lo tanto es motivo de estudio y de inquietud para quienes lo sufren. Por otro lado, también es importante no dejar el papel fundamental que cumple la familia en todo el proceso de atención, ya que generalmente los padres atraviesan etapas difíciles para aceptar el problema. Como les mencionaba en un principio, es muy difícil la aceptación de un niño con una dificultad en los hogares, lo que implica un alto grado de preocupación, por lo que es necesario el apoyo de diferentes profesionales. Por este motivo, las acciones de prevención también deben ser planteadas considerando la participación de la familia. Y finalmente, es importante tomar en cuenta que el niño tiene una asombrosa capacidad para asimilar toda experiencia social que se le transmita en los primeros momentos de su vida por el adulto que lo cuida y lo atiende, así como de su entorno social. De esta manera, el desarrollo de sus habilidades se deberá principalmente a la experiencia temprana que pueda tener en la interacción con su medio ambiente físico, psicológico y también social. Mismo les estaré dando a conocer, como lo mencionamos, las federaciones nacionales de y para la discapacidad que existen en nuestro país, Ecuador. Las personas con discapacidad tienen la oportunidad y la responsabilidad social de promover y participar en el movimiento asociativo de personas con discapacidad, que es un proceso en permanente construcción para impulsar la participación social y la exigibilidad de los derechos establecidos en el marco jurídico sobre discapacidades vigentes en el país. Este proceso de participación puede ser canalizado a través de las 5 federaciones nacionales de y para la discapacidad. Acompáñenme a ver cuáles son. La FENASEC. Esta es una Federación Nacional de Sordos del Ecuador. Es una organización gremial nacional legalmente constituida mediante acuerdo número 1333 del Ministerio de Bienestar Social, fundada el 26 de abril de 1986, inscrita en el Registro Nacional de las ONGs del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS y filial a la Federación Mundial de Sordos. Esta es una entidad democrática y dinámica, siempre atenta a las demandas de las personas sordas, la misma que se identifica con los principios de participación y apertura hacia la sociedad y la que refleja la transparencia en su acción, con el propósito de proteger una gestión más eficaz y eficiente en beneficio de sus asociados, teniendo como paradigma el cumplimiento de sus derechos y la integración e inclusión de las personas sordas en el ámbito social, aplicando una política de puertas abiertas y de diálogo con todos los sectores. La federación basa su plan de trabajo en los siguientes principios:
la promoción de derechos, una vida independiente, igualdad de oportunidades, integración y participación de los miembros de las organizaciones filiales. Su sede actualmente se encuentra en la ciudad de Quito, con jurisdicción en todo el territorio nacional, con personería jurídica y duración indefinida. Su misión es promover el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad sorda del Ecuador a partir del reconocimiento de sus potencialidades y la defensa de sus derechos consagrados en la ley a través de programas y acciones que respondan a sus necesidades y aspiraciones. Su visión es afianzar como la institución emblemática en la búsqueda y consolidación del Shumar Kashan, que es el buen vivir de la comunidad sorda del Ecuador ecuatoriana, consagrando su labor a la representación de los intereses de todas las personas sordas del Ecuador, la prestación de servicios de calidad en la atención a personas sordas y sus familiares, la evolución, sociabilización, defensa y conservación de la lengua de señas ecuatoriana, la calidad de educación a las personas sordas, la defensa de sus derechos, su lingüística y su cultura. Aquí también tenemos otra federación nacional que es la FENSE, la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Esta es una organización de derecho jurídico sin fines de lucro creada para servir a las personas con discapacidad visual en el Ecuador. Fue fundada el 12 de abril de 1985, según acuerdo ministerial número 801 del 16 de junio de 1987. Su principal finalidad es impulsar en los ciegos el progreso y desarrollo, acorde con las corrientes modernas de la trifología, y velar por el mejoramiento cultural, educativo, económico y social de sus instituciones y personas asociadas. La FENSE está integrada por 43 filiales entre asociaciones y unidades educativas al servicio de y para las personas con discapacidad visual. Su misión: somos una organización sin fines de lucro que impulsa el desarrollo y la integración social, cultural, educacional y económica de las personas con discapacidad visual a través de sus filiales, proyectos y programas que buscan mejorar la calidad de vida de un conglomerado vulnerable de la sociedad a nivel nacional, apoyada por instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, lo que nos permite brindar productos y servicios de calidad. Su visión es ser una organización competitiva, eficiente y representativa, capaz de impulsar políticas de atención social sostenibles que beneficien a sus filiales y a las personas con discapacidad visual para crear una sociedad más justa, inclusiva, solidaria, participativa, productiva y sobre todo democrática. La FENEDID es una federación nacional de ecuatorianos con discapacidad física. Esta es una entidad sin fines de lucro que agrupa a asociaciones de personas con discapacidad física legalmente constituidas, cuya finalidad es fortalecer el trabajo de sus filiales mediante capacitación, intercambio de experiencias, recursos e información con el fin de lograr su visibilidad, autonomía y sostenibilidad. Esta federación
creen un movimiento asociativo de la discapacidad sólido, visible, sostenible, con protagonismo social, con líderes capaces y generando una sociedad inclusiva con igualdad de deberes y derechos. Es por eso que trabaja por la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad frente a los gobiernos locales, provinciales y nacionales. La misión de esta organización es ser una entidad sin fines de lucro que agrupa asociaciones de personas con discapacidad física legalmente constituidas, cuya finalidad es fortalecer el trabajo de sus filiales mediante capacitación, intercambio de experiencias, recursos e información con el fin de lograr su visibilidad, autonomía y sostenibilidad. Su visión cree en un movimiento asociativo de la discapacidad sólido, visible, sostenible, con protagonismo social, con líderes capaces y generando una sociedad inclusiva, con igualdad de deberes y derechos. Trabaja por la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad frente a los diferentes gobiernos, tanto locales, provinciales como nacionales. Aquí tenemos otra federación que es de súper importancia, que está establecida en nuestro país, que es la FEPADEM, Federación Ecuatoriana Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down. Esta es una federación ecuatoriana pro atención a las personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down, legalmente constituida desde 1987 mediante acuerdo número 162 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. El objetivo fundamental de esta prestigiosa federación es trabajar intensamente y mancomunadamente por la integración de las personas con discapacidad de forma respetuosa y normalizada, que se refleje en los campos familiar, educativo, recreativo, laboral y comunitario. Lo hacemos porque vivimos con, por y para las personas con discapacidad. Asimismo, existe la Federación FENODIS, que es una federación nacional de las ONGs para la atención de las discapacidades. Esta es una organización que desde una perspectiva integral, interdisciplinaria e intersectorial trabaja por el fortalecimiento, la sostenibilidad y posicionamiento de las ONG afiliadas, ofreciendo procesos de capacitación, asesoría e información a fin de que dichas ONGs desarrollen una cultura organizacional orientada a las personas y cuenten con sistemas de alta calidad en gestión. Propicia la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y fortalece el rol del movimiento asociativo. Asimismo, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro creada para propiciar la participación de la sociedad a través de las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios para las personas con los diferentes tipos de discapacidad.
En 1994 aprobaron la creación, bajo Acuerdo número 1982, emitido por el Ministerio de Bienestar Social, con el nombre de Red Nacional de Organismos No Gubernamentales a favor de las personas con discapacidad. En el año 2002 se reforma el estatuto y se cambia el nombre a Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad, aprobada bajo Acuerdo Ministerial número 097. Es importante darles a conocer que todas estas federaciones que yo les he dado, algunas son públicas, otras privadas, han sido creadas con el único objetivo y la finalidad de prestar sus servicios a la comunidad en general, para las diferentes discapacidades de las personas. Asimismo, brinda servicios de calidad a cada uno de sus asociados. Asimismo, podemos acudir a estas instituciones para recibir apoyo, un trato justo para las personas con discapacidad y sobre todo fomentar la inclusión de estas mediante estas importantes federaciones y así motivarles también a las personas con discapacidad para que sean miembros, sean socios de cada una de estas, ya que se adquirirá grandes beneficios. Asimismo, también tenemos las instituciones o entidades de apoyo, por ejemplo, en el servicio del Ministerio de Educación, la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, que es la UDAI. Las unidades de apoyo a la inclusión son instancias técnico-operativas que proporcionan apoyo técnico, metodológico y conceptual mediante el trabajo de un equipo de profesionales. Los apoyos están orientados al desarrollo de las instituciones mediante el énfasis en la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan en los contextos, principalmente para la inclusión en las unidades educativas o instituciones de los niños o personas con capacidades diferentes. Su misión se basa la misión de la UDAI es facilitar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, con preferencia de atención a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión, marginación o de abandono del proceso educativo a través de tres ejes de atención, que son la evaluación, ubicación, intervención y seguimiento favorable, su acceso, permanencia, la participación, aprendizaje, la promoción y culminación en el sistema educativo nacional. Asimismo, dentro de esto tenemos el Departamento de Consejería Estudiantil, que es el DESI. Es la instancia responsable de la atención integral a las y los estudiantes. Su propósito es brindar el apoyo y acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social en concordancia con el marco legal vigente. Como ya lo mencionamos, este departamento principalmente está orientado para la ayuda dentro de los establecimientos e instituciones educativas de nuestro país.
Sus funciones son la preventiva, de atención, la coordinación, la meditación, seguimiento, la supervisación, evaluación, la información, la formación continua e investigación en los diferentes establecimientos e instituciones públicas del Ecuador para así poder brindar el apoyo necesario principalmente a las personas que tienen un cierto grado de discapacidad o alguna dificultad en el aprendizaje, para que sean referidos a los diferentes profesionales que integran este departamento de consejería estudiantil, sean remitidos con cada uno de los profesionales y sean atendidos de la mejor manera, brindarles el apoyo necesario para lograr quitar estas barreras y sobre todo que el estudiante tenga un conocimiento y un aprendizaje más significativo. Y finalmente, como una acotación final, es importante tener en cuenta todos estos temas que les he venido mencionando, tener en cuenta las federaciones, los centros de apoyo que podemos acudir, los centros que están establecidos dentro del Ministerio de Educación para atender a los estudiantes dentro de las instituciones educativas, para que la educación se desarrolle de manera integral y sobre todo de la manera más posible inclusiva. Asimismo, es importante conocer que la discapacidad dentro de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce la discapacidad como un problema mundial de salud pública, una cuestión de derechos humanos y una prioridad del desarrollo. La discapacidad es un problema mundial de salud pública porque todas las personas con discapacidad tienen mayores necesidades insatisfechas en materia de salud y rehabilitación y peores condiciones sanitarias que la población en general. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos porque las personas con discapacidad experimentan inequidad y sufren diversas violaciones de sus derechos, incluso atropellos a su dignidad, como la violencia, el abuso, el perjuicio y la falta de respeto en razón de su discapacidad, además de verse privados de la autonomía. La discapacidad es un asunto de prioridad del desarrollo porque la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de bajos ingresos y porque la discapacidad y la pobreza fortalecen y perpetúan mutuamente. La discapacidad aumenta la probabilidad de deficiencias por medio de la desnutrición, la mala atención de la salud y las condiciones de vida peligrosas. Por otro lado, la discapacidad puede disminuir el nivel de vida y causar pobreza en razón de la falta del acceso a la educación, al empleo y a los ingresos, como también del aumento de los gastos relacionados con la discapacidad. Es muy importante nosotros como sociedad en general tener en cuenta y tal vez ser un poco inclusivos, meternos en el rol de la inclusión con todas estas personas con discapacidad, ayudarlos y tal vez si observamos que en alguna familia existe un niño, una persona, un joven con alguna discapacidad, darle las debidas recomendaciones a los padres de familia para que estos asimismo sepan a qué instituciones pueden acudir para que les presten los servicios necesarios y el niño no se quede estancado ahí en su discapacidad, sino más bien ayudarlo y fomentar
para que este niño pueda seguir su aprendizaje y su evolución, que tal vez en una edad superior ya no va a ser tanto su discapacidad o tal vez logró acoplarse de la forma más adecuadamente. Es por eso que yo les invito a todos ustedes a ser partícipes de esta inclusión, de esta sociedad inclusiva, que es responsabilidad también de cada uno de nosotros, ya que si todos aportamos un granito de arena para que esta inclusión se pueda desarrollar como debe ser, será fundamental y estaremos creando un cambio indispensable en este mundo. Así que les invito yo a ser partícipes de los siguientes temas que les estaré dando a conocer. Asimismo, les invito a dejarme un like y si les gustó el tema, los espero en los próximos videos que estaré subiendo. Muy agradecida con todos. Muchas gracias.